de lo concreto y también lo que cuesta, por eso hay analistas acá y economistas de lo macro, ¿no? Por allí también vamos. Sí, hoy por ejemplo el presidente Mauricio Macri volvió a ratificar el rumbo. Digo, Manuel, ¿qué pensás de esta posición del gobierno de seguir empecinado a que este es el camino y no presenta un plan alternativo que no sea el Fondo Monetario Internacional? A ver, no sé cuál es el rumbo, digo, o sea, no me termina de quedar claro y de hecho gran parte o toda la parte de la responsabilidad de esta crisis se la asumo a un tema político, ¿no? Precisamente a no marcar el camino. ¿Se la autoinfligió el gobierno? ¿Cómo? ¿Se la autoinfligió el gobierno esta crisis? Es probable, yo creo que comete errores desde el principio. Al principio me parece que cometió un gran pecado de comunicación, de no explicarle a la gente bien cuál era la situación tremenda heredada de la administración anterior. Y después me parece que confió en que el mercado internacional eternamente iba a brindar de dólares la economía argentina, cosa que bueno. El discurso de decir, bueno, la pesada herencia, porque eso así estuvieron durante el primer año. El segundo año ganaron las elecciones. Pero yo no hablo de echarle la culpa al anterior. Digamos, Kirchner lo hizo durante 12 años con Menem, Menem lo hizo con Alfonsín y Alfonsín lo hizo con la dictadura. Digo, esto no es echarle la culpa al anterior, es sí informarle a la gente, si bien hubo el Estado del Estado, que fue una especie de manual que publicitó el gobierno en su momento con el estado precisamente de las cuentas, la verdad que no alcanzó, la gente no entendió, la gente, a diferencia de otras crisis, a partir de fines del 2015, sí, la gente no entendía bien qué era lo que pasaba, porque la economía funcionaba, digo, había pesos en la calle, la gente se podía ir de vacaciones, la gente no entendía que debajo de la alfombra había una situación completamente crítica y grave que en algún momento iba a detonar. Era ¿no? así, le pregunto a Juan, le pregunto a Carlos, que también había quedado pendiente alguna palabra, lo sumamos también. A ver qué opinan, porque bueno, estamos tratando de entender esta Argentina. No, sí, digo, a mí primero me gustaría que me expliquen bien cuál fue la pesada herencia que se heredó. ¿Cuál fue? Bueno, de todo. Tenés desde 30% de pobreza, un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, sí, nivel de corrupción, que lo habrás visto en los últimos cuadernos K, pero digo, era una corrupción conocida por todos. Digo, puedo seguir con desocupación, te puedo seguir hablando de las instituciones, también te puedo hablar de nuestra relación con el mundo, del default en el que estábamos cuando se fueron. Digo, tengo para hablar varios programas. Sí, pero la fotocopia de los cuadernos incluyen a empresarios y a familiares del gobierno. Sí, bueno, por supuesto, digo, por eso te aclaré, no solo de los cuadernos es lo que la gente conoce, digo, para atrás hay un montón de corrupción y quien entiende de política pública sabe que había una corrupción increíble. Es una reverenda payasada. Digo, a ver, si yo voy a un juzgado a presentar una demanda con fotocopia, pero me sacan carpiendo. Voy con fotocopia y lo que hace primero es intimarme a que presente los originales. Si yo no presento los originales, la demanda se rechaza. Digamos, es una tremenda payasada esto de iniciar una causa. Sí, igualmente antes te recuerdo que había gente del gobierno anterior condenada, como Jaime, por hechos de corrupción. Digo, la corrupción, por eso te aclaré. Digo, lo que la gente conoce hoy como los cuadernos K, viene hace mucho tiempo. Pero bueno, no soy analista político, ni analista en corrupción, ni jurista como para... Quiero aclarar algo. Pero sí aparecieron números. Esa payasada que dice usted hizo que se arrepintieran empresarios, hizo que se arrepintieran ministros, funcionarios del gobierno anterior. Entonces, tan payasada no es. Me parece, ¿no? A ver, hablemos de números. Hay un montón de arrepentidos. Podemos debatir y es más concreto. Lo suma Juan en esos números que planteaban de esa herencia que termina pesando tanto que ya no importa el presente. ¿Es así? Yo soy de un partido de izquierda, el partido piquetero, no soy kirchnerista. Sí. Y creo que hay algo muy errado en pensar esta idea de que si el gobierno le hubiese explicado bien a la gente la pesada herencia, entonces la gente hoy estaría aceptando morirse de hambre. No es así. Ahora, el gobierno ahora dice que el problema es estructural y que viene con el gobierno anterior. Digo, vuelve otra vez ese discurso. La herencia son los últimos 70 años, ¿viste? 70 años, Ya no es solo el gobierno anterior. Casualmente arranca con el gobierno de Perón. Bueno, lo cual ratifica el gorilismo del gobierno actual. Se tienen que hacer cargo ellos. Ellos gobiernan hace 2 años y medio y están haciendo un desastre. Vinieron a matarle el mercado interno con una tasa del 60% que está liquidando a las pymes. Vinieron a destruir el bolsillo popular, a aumentar los precios de los alimentos. Lo estamos viendo todos los días, cómo aumentan los precios. Recién veíamos esa excepcionalidad de la verdulería en Constitución,
cuando la realidad es que todos los precios aumentaron la semana anterior entre 15 y 30% de los alimentos. Y el titular de la Cámara de Distribuidoras Mayoristas dijo que el mayor aumento va a estar en octubre. Los precios cuidados vinieron con un aumento entre el 5 y el 8% y van a aumentar de vuelta en noviembre. Por lo cual, la realidad es que no se le puede pedir al pueblo argentino que acepte morirse de hambre e inmolarse en nombre de unos cuadernos o en nombre del verso de la pesada herencia. Los es cuadernos así. no terminan de explicar la situación económica actual, por favor. Y hay que aceptar los aumentos como única opción. Es un insulto a la inteligencia. Pero yo pregunto, ¿la única opción es aceptar los aumentos porque es así? No, de todas maneras, me gustaría hacer una corrección a lo que dijo el muchacho que se autodefinió de izquierda. Digo, yo no dije que por la falta de comunicación se pueden justificar todos los errores económicos. De hecho, al primero que le echo la culpa de los errores económicos es, por supuesto, al gobierno. Digo, que empezó con problemas de comunicación y después, por supuesto, tuvo una política económica mal implementada, mal pensada, mal diseñada. No sé cuál fue el problema que tuvieron, pero que a las vistas es un problema serio que tenemos de inflación, de pobreza, y que sí coincido que viene desde 1946. Digo, de 1946 hasta acá le hemos sacado 13 ceros a la moneda y después de el mundo ha crecido y ha multiplicado su comercio y su PBI, nosotros lo único que hicimos fue multiplicar la pobreza, multiplicar las miserias y multiplicar el subdesarrollo. El tema es el siguiente. Esos son todas verdades. Hoy el problema que tiene el gobierno empieza por los combustibles. Tenés dos problemas. Uno, que fue en octubre del año pasado al liberar el precio del combustible, ¿sí? Y anterior a eso es que no tomaron en cuenta que la ley del gas, que es del año 92, establece valor internacional del gas. La ley internacional del gas quiere decir a valor dólar. En el 92 tenías la convertibilidad y era 1 a 1. Hoy pasaron 20 países distintos, no tenés convertibilidad, no es 1 a 1. La convertibilidad es el paso previo a la dolarización. Y hoy lo que tenés que hacer es pasar a valor de producción más rentabilidad. Lo cual, haciendo un poco de, digámosle, un poco de ruido personal, el que vio la ley fui yo, y yo ya la pasé para modificarla a diputados. Por ejemplo, la tiene el diputado Asensio y un par de diputados más. Bien. Con el cual bajaría, a ver, por lo menos un 50% del valor del gas y hasta un 25% el valor de la electricidad que se genera con gas. Bien. Ahora, Germán, ¿esto es así? Digo, ¿todo hay que hacerle la culpa a la pesada herencia? No, yo en ese sentido quiero marcar varias cosas. Por un lado se dijo que todos le echaron la culpa al anterior y se mencionó que, por ejemplo, Néstor Kirchner le echaba la culpa a Menem. Yo no conozco cuál fue la política de Néstor Kirchner que le obligó al pueblo a ajustarse con la excusa de que era la pesada herencia. Muy por el contrario, recibió un país incendiado, ¿sí? Y nunca definió una política de ajuste, sino que muy por el contrario, lo que hizo fue recomponer los ingresos de los trabajadores y generar puestos de trabajo. Entonces, ahí yo no comparto para nada. La otra cuestión es, si era una complicación el déficit fiscal como se sostiene, entonces ¿por qué el gobierno lo profundizó? ¿Sí? Porque el gobierno tomó todas medidas para profundizar el déficit fiscal cuando el discurso del gobierno es que el problema es el déficit fiscal. Bien. Y lo cierto, déjame cerrar, es que el gran problema es la restricción externa y el gobierno, en lugar de adoptar medidas para solucionar la restricción externa, generó una desregulación del mercado de cambios y una desregulación de la cuenta capital que hoy estamos pagando las consecuencias. Bien, cierro un segundo el debate económico porque también la información está en el ámbito policial y Horacio, tenés información vinculada justamente a este tema.